Amigos, cordial saludo. Les habla su amigo Helmut Valencia y bienvenidos a GeoSystem. Este es el tercer video de electrónica desde cero. En esta oportunidad vamos a adentrarnos un poco más. Ya conocimos la naturaleza de la electricidad, sobre la condición de la materia y el átomo. Ahora hablaremos temas como unidades, tipos de circuito y haré una pequeña explicación a partir de un sistema hidráulico. Lo hice de la mejor manera que me fue posible. Quiero agradecer a aquellas personas que se suscribieron y ojalá les guste y puedan sacar provecho de lo que transmito. Sin más que decir, iniciemos. Para el funcionamiento de un circuito y sus elementos, haremos una analogía con un sistema hidráulico. Tenemos dos tanques de agua a una altura definida. Esta altura define una diferencia de nivel con respecto al suelo. Esto quiere decir que si el tanque tuviera una fuga, el agua circularía siempre hacia abajo por la fuerza de gravedad, es decir, se tendería a equilibrar dicho nivel con el suelo. Entre más alto está el tanque, mayor será la fuerza que ejerce la gravedad sobre el agua, y con una fuga el agua saldría con mayor velocidad que en el tanque más bajo. Esto es análogo en un circuito a la diferencia de potencial o voltaje. En una diferencia de potencial, el agua es similar a los electrones, y en vez de fuerza de gravedad se aplicarían aquí fuerzas de repulsión y atracción de los electrones. Observemos en la figura que también hay unas llaves o válvulas de cierre. Podrían ser parecidas a las llaves de la ducha de nuestra casa. Están conectadas entre el tanque y una tubería. Los tanques que están a la misma altura vemos que tienen una diferencia, y es que la válvula y la tubería son de diferente grosor. Si jalamos la llave hacia abajo, notamos lo siguiente. En la medida que jalamos la llave, comienza a salir el agua, estableciendo una circulación de líquido dentro de la tubería. Esto es análogo a la corriente eléctrica, y la tubería serían los conductores. Observamos también que por los tubos delgados circula menos agua que en los gruesos. Esto es debido a que los tubos tienen oposición a la salida del agua, y también depende de la posición de la llave, ya que la llave puede estar a la mitad o en cualquier proporción de abertura. Esto es análogo a la resistencia eléctrica. Aquí ya tenemos los tres elementos básicos de un circuito, que son diferencia de potencial o voltaje, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Ahora haremos unos análisis importantes. La llave funciona como una oposición variable. Si la abrimos, la oposición disminuye y el agua fluye más rápido. Si la cerramos, la oposición aumenta y la velocidad de la salida del agua disminuye. En un circuito sucede lo mismo. La corriente aumenta si la resistencia baja y viceversa. Quiere decir que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, y decimos I es igual a 1 sobre R. Ahora, si aumentamos la altura del tanque, dijimos que por efecto de la gravedad, la velocidad de caída del agua sería mayor, es decir, la circulación de líquido aumentaría. Lo mismo es en un circuito eléctrico. Al aumentar el voltaje también aumenta la corriente. Entonces decimos que la corriente es directamente proporcional al voltaje. En conclusión, tenemos que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, I es igual a V sobre R. Esta es la primera ley de la electricidad y se llama ley de Ohm, en la cual se puede determinar cualquiera de las tres magnitudes en un circuito eléctrico. En la figura tenemos también el triángulo de Ohm, el cual nos da la fórmula en base a las cantidades que conocemos. Tapando la magnitud desconocida, las otras dos determinan qué fórmula usar.
Así, si desconocemos la corriente, tapamos la I y nos da que la fórmula es V sobre R. Si desconocemos la resistencia, la tapamos en el triángulo y nos da V sobre I. Y por último, si desconocemos el voltaje, tapamos en el triángulo la letra V y se obtiene que la fórmula es I por R. Para continuar con la explicación, debemos mostrar también los símbolos estandarizados de los componentes de un circuito. Tenemos el símbolo de la resistencia y de las fuentes de voltaje. Debemos memorizarlos para que siempre lo tengamos pendientes. En la tabla observamos las magnitudes y unidades con sus respectivos símbolos. La corriente eléctrica se simboliza con la letra I y su unidad es el amperio, que se simboliza con la letra A. Voltaje o diferencia de potencial se simboliza con la letra V y su unidad es el voltio. Y por último, la resistencia se simboliza con la letra R y su unidad es el ohmio. Se simboliza con la letra griega omega. Cabe aclarar que estas unidades tienen sus múltiplos y múltiplos. Por ejemplo, mili, micro, kilo, mega. De acuerdo con los videos anteriores, quedó concluido que la dirección de la corriente eléctrica es desde el terminal negativo de la fuente al terminal positivo de la misma. Esto es conocido como la corriente real, pero también es aceptado la dirección contraria, es decir, del terminal positivo de la fuente a la terminal negativa de la misma, debido a que por años se pensó que esta era la dirección real. Y para no generar conflictos en los análisis, pues estaban acostumbrados a esa dirección, lo llamaron corriente convencional. Muchos libros toman esa convención, no obstante sabemos que la dirección es contraria. También tenemos que entender tres conceptos importantes: circuito abierto, cuando no hay circulación de corriente; circuito cerrado, cuando hay circulación de corriente; cortocircuito, cuando una diferencia de potencial se conecta a una resistencia muy baja, lo cual ocasiona una corriente muy alta, originando calor excesivo, pudiendo causar daño a algún elemento del circuito o lesiones a una persona. La definición de circuito en nuestro primer video dice es una interconexión a través de conductores eléctricos de una diferencia de potencial con el fin de producir corriente y transformarla en algo útil. En esta oportunidad, y partiendo de que conocemos la ley de Ohm, iniciaremos el primer análisis del circuito más básico de la electrónica. Tenemos una diferencia de potencial con un valor de 10 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Si quisiéramos obtener el valor de la corriente, aplicaríamos ley de Ohm a través de su fórmula. V es igual voltaje sobre resistencia. Reemplazando valores nos daría 10 voltios dividido entre 10 ohmios. Obtenemos un valor de 1 amperio. Podríamos realizar un diseño básico, por ejemplo, que tenemos la misma diferencia de potencial o voltaje de 10 voltios, pero necesitamos una corriente de 2 amperios. Aplicando la ley de Ohm, obtenemos que R es igual a voltaje sobre corriente. Reemplazando valores, obtenemos que 10 voltios dividido entre la corriente requerida, que en este caso es 2 amperios, obtenemos que es igual a 5 ohmios. Este es el valor de la resistencia que necesitamos para tener 2 amperios en el circuito. En la electricidad y la electrónica existen 3 tipos de circuitos:
circuito serie, circuito paralelo y circuito mixto. El circuito serie es donde todos los elementos están interconectados en secuencia, es decir, uno detrás de otro, tal como se muestra en la imagen. Las características principales de este circuito son: la corriente tiene un solo camino por recorrer. La desconexión de alguno de los elementos abre el circuito y deja de circular la corriente. La corriente es la misma en todos los elementos del circuito. El valor de la diferencia de potencial es dividido en los elementos del circuito. Entre más elementos tenga el circuito serie, menor voltaje le toca a cada elemento. Ese valor de cada elemento se denomina caída de tensión o caída de voltaje, y la suma de las caídas de voltaje de cada elemento es igual al voltaje aplicado de la fuente. El circuito paralelo es aquel donde los terminales de los elementos son comunes entre sí, tal como lo muestra la figura. La característica principal de este circuito son: la corriente tiene varios caminos por donde recorrer. La desconexión de algún elemento no abre el circuito en general, solo se desconecta el elemento. El voltaje es el mismo en todos los elementos del circuito. El valor de la corriente es distribuido en los elementos del circuito. Entre más elementos tenga el circuito paralelo, menor corriente le toca a cada elemento. Esa corriente de cada elemento se denomina corriente de rama, y la suma de las corrientes de ramas de cada elemento es igual a la corriente aplicada por la fuente. El circuito mixto es la combinación del circuito paralelo y el circuito serie. En la figura vemos un ejemplo. En este se encuentra la fuente y está en serie con R1, y también está en serie con el paralelo de R2 y R3. Hola amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero haya sido de su agrado. Suscríbanse y quedo atento a sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.